Tenemos la profana Trinidad, el demonio, el anticristo y el falso profeta. El demonio trata de hacer creer al mundo que es Dios. El anticristo se hace pasar por Jesús y el falso profeta trata de hacernos creer que es el Espíritu Santo. Es la antitrinidad la que ha impuesto firmemente su poder en los últimos años. Los eruditos de las profecías bíblicas sugieren que esta profana Trinidad convierte al mundo en sus fieles mediante el engaño, al tiempo que conspira para tomar el control sobre los cielos y la tierra. Pero ¿quiénes son esos aliados de Satán? La identidad del anticristo lleva ya 2000 años a debate. Mahoma fue considerado el anticristo. Martin Luther King creía que el Papa era el anticristo, mientras el Papa lo consideraba a él. Los ingleses creían que Napoleón era el anticristo. En el siglo XX ha habido numerosos candidatos. Hitler, Mussolini, Lenin y Stalin están también entre ellos. El famoso vidente del siglo XVI, Nostradamus, también escribió sobre el anticristo. Pero entre sus intérpretes no existe consenso respecto a quién podría estar señalando. Algunos estudiosos de la Biblia apuntan a que el anticristo descrito en la Biblia como la bestia del mar podría ser alguien procedente de un país a la orilla de la principal masa de agua de la antigüedad, el Mediterráneo. El Apocalipsis afirma que está destinado a enfrentarse a Jesucristo, pero no antes de que se produzcan una serie de acontecimientos. Los fundamentalistas cristianos creen que antes del regreso de Jesús se producirán 3 señales. La primera, la reunificación de todos los judíos en Israel, algo que sin duda ya sucedió en 1948 con la declaración del Estado de Israel. La segunda, la toma de Jerusalén por parte de los judíos, hecho que también se produjo en la guerra de 1967. Y la tercera, la reconstrucción del templo. El templo de Jerusalén fue destruido por el ejército romano en el año 70 después de Cristo. Durante casi 2000 años, los judíos devotos han rogado por su reconstrucción en la montaña del templo sagrado. Pero este preciso lugar es ahora la ubicación del santuario más sagrado para el Islam, la Mezquita de la Roca, terminada en el año 691 después de Cristo. La Mezquita de la Roca se levanta sobre un terreno yermo que los musulmanes consideraban el lugar desde donde Mahoma ascendió a los cielos. Me parece poco probable que los israelíes destruyan la Mezquita de la Roca para construir el templo en su lugar. No creo que la comunidad internacional lo permitiera. A pesar de la aplastante realidad, muchos siguen creyendo que el templo volverá a levantarse, como dice la profecía. Según la Biblia, cuando el anticristo entre en el templo reconstruido por los judíos y se autoproclame Dios, será lo último que los humanos hagan en este planeta. El Apocalipsis anuncia que conforme el anticristo y la profana Trinidad vayan seduciendo a la humanidad, se desencadenará una serie de horribles desastres. Los textos bíblicos los describen como 7 copas que contienen el veneno de la ira de Dios. Son parecidas a las trompetas. De hecho, siguen más o menos el mismo patrón secuencial a la hora de azotar la tierra, los océanos, los ríos y el aire. Pero en lugar de provocar daños en un tercio de ellos, los provocarán en el 100%. El Apocalipsis describe esta oleada de catástrofes como la criba final para exterminar a todos aquellos que se nieguen a seguir a Dios. El escenario mostrado es grotesco. Cuando los ángeles viertan el contenido de sus copas, la enfermedad y la peste se expandirán sin control. El desenlace que narra el Apocalipsis es de escala tan astronómica que hará pequeñas las crisis pandémicas más graves a las que hasta ahora se haya enfrentado la Organización Mundial de la Salud. Actualmente estamos en plena pandemia. El virus H1N1 o gripe porcina está clasificado en un nivel 6 de alerta pandémica por la Organización Mundial de la Salud. Esta gripe ha saltado de una especie a otra. Cuando una gripe es capaz de saltar de una especie a otra, es capaz de infectar a mucha más gente, gente que nunca ha estado expuesta a ella, de modo que no cuenta con defensas. Nunca habíamos visto nada igual. Hasta ahora no ha provocado síntomas muy graves,
Pero si este particular virus de gripe experimenta una variación genética mayor, podría aumentar su gravedad, volverse más virulento y convertirse en un preocupante problema de salud pública. El H1N1, el virus de la peste porcina, podría haber atacado al 40% de la población estadounidense en 2012 y haber matado a cientos de miles. Las autoridades sanitarias estadounidenses esperan proporcionar vacunas a 200 millones de estadounidenses, pero otros virus resistentes, más potentes que el de la gripe porcina, podrían elevar los índices de mortalidad al 80 o al 90%, superando la capacidad de respuesta de las organizaciones sanitarias. Eso significa que estaríamos prácticamente indefensos contra una plaga de proporciones tan inconmensurables. Y la crisis médica mundial podría verse agravada por otra catástrofe prevista en el Apocalipsis, cuando los mares se conviertan en sangre y la sangre de animales y humanos se mezcle. Algunos intérpretes consideran que este fragmento de las profecías del Apocalipsis sugiere que el suministro de agua del mundo se tornaría no potable, seguramente por la putrefacción de los millones de cuerpos víctimas de plagas. Las escrituras afirman que un veneno seguirá a otro hasta que el mundo quede prácticamente desolado. Algunos insinúan que eso podría estar empezando a suceder a través del proceso natural conocido como marea roja. Se trata del fenómeno por el que el agua se torna roja. La alta concentración de algas microscópicas produce neurotoxinas dañinas capaces de matar a los peces, a las aves y a los mamíferos marinos. De extenderse por todo el mundo, provocaría la muerte de millones de seres vivos. Algunos creen que este es el castigo que merecemos por nuestra negligencia como guardianes del planeta. Cuando Jesús llegue, aniquilará a quienes han aniquilado la tierra. Considero que la frase aniquilar la tierra anuncia una crisis medioambiental mundial en la que la humanidad, a través de la contaminación y la deforestación, contribuye a la extinción de los recursos del planeta. Si el Apocalipsis es la hoja de ruta que conduce al final de la humanidad, como muchos creen, el momento culminante de las tribulaciones traerá miles de millones de muertes. El libro del Apocalipsis es como una lupa o una lente amplificadora o telescopio, a través del cual podemos ver y sondear el gran misterio de nuestro final. El Apocalipsis está plagado de monstruos, de catástrofes, de villanos y de personajes diabólicos. Sin duda, su autor poseía un inmenso genio creativo y sabía cómo ponerse ante un público y dirigirse a él, provocando el mismo tipo de fascinación y ansiedad que sentimos los espectadores de cine actuales. Pero el grotesco escenario del Apocalipsis no termina con el momento álgido de las tribulaciones. La tierra devastada albergará la batalla final. Las fuerzas del anticristo se enfrentarán al ejército de Jesús. Sin embargo, este Hijo de Dios no es el príncipe de la paz en el que creen millones de fieles. ¿Se han roto ya los 7 sellos de los que habla el Apocalipsis? ¿Es posible que nos encontremos en plena cuenta atrás hacia una supuesta batalla final? Algunos afirman que los acontecimientos a los que hoy en día asiste el mundo demuestran que esta línea cronológica bíblica podría ser siniestramente precisa en su pronóstico de la ubicación de la épica batalla. Las 3 principales religiones del mundo, judaísmo, cristianismo e islamismo, convergen en la nación de Israel. Dado el violento pasado y el convulso presente de la región, algunos intérpretes la consideran un punto candente para un conflicto de tal envergadura, la gran batalla final. Hay quienes creen que la llanura llamada Llanura Esdraelon, una extensa zona agrícola entre Samaria, Galilea e Israel, podría ser el Valle de Megido, el Valle de Armagedón. La ubicación del Valle de Megido, en la encrucijada de lo que fuera una importantísima ruta comercial, lo convirtió en un codiciado enclave para las antiguas facciones enfrentadas. Los estudiosos de la Biblia consideran que su largo historial bélico pasado podría haber inspirado al escritor del Apocalipsis, Juan, para señalarlo como el lugar donde se produciría el último encuentro entre Dios y Satán. Según el Apocalipsis, Jesús emergerá de los cielos en un caballo blanco para liderar la reunión de los ejércitos de Dios.
Pero el Jesús que describe el texto dista mucho de ser el Salvador benevolente en el que creen sus seguidores. Y sus ojos eran como llama de fuego. Vestido de lino fino, blanco y limpio, le seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a los gentiles, y él los regirá con vara de hierro. Apocalipsis 19, 12, 15. Es completamente imposible la reconciliación entre el Jesús del Apocalipsis, que viste con ropas manchadas de la sangre de los cientos de miles de muertos en el campo de batalla, con el Jesús amable y comprensivo del Sermón de la Montaña. Son dos personajes distintos. El Apocalipsis narra cómo el Jesús guerrero avanza con su ejército contra las fuerzas del Anticristo, encabezadas por él, seleccionadas de entre las naciones a las que ha engañado para que le rindan culto. Las fuerzas del bien finalmente prevalecen sobre las de la profana Trinidad, después de años de impostura. Serán arrojados al lago de fuego. El demonio será arrojado allí también, junto con el anticristo y el falso profeta, y todos aquellos que porten la marca de la bestia. Así termina la descripción que el Apocalipsis hace del Armagedón. Establecer una correlación entre esta profecía bíblica y los acontecimientos actuales resulta problemático, en tanto en cuanto habla de personajes sobrenaturales que se enfrentan en un contexto sobrenatural. Pero en un sentido más profundo, la profecía y la actualidad sí podrían coincidir. Aproximadamente el 60% de los estadounidenses cree que los hechos que describe el Apocalipsis sucederán. Esto entraña un grave peligro, porque ¿cómo podemos estar seguros, si creemos en algo, de no estar actuando condicionados por ello para que se cumpla? Si creemos en que va a haber una guerra en Oriente Medio y que Jesús va a volver y a salvar el mundo, quizá podríamos abandonarnos a esa creencia, dejar que interfiriera en nuestro comportamiento y con ello favorecer que ocurra. Es una inquietante posibilidad, sin duda. Es en esencia lo que podría considerarse una curiosa atracción fatal hacia las profecías del Apocalipsis. La gran tradición del Apocalipsis, que se repite desde hace 20 siglos, es que cada nueva generación llega a los textos, los lee y se convence de que describen hechos que ocurrirán en su propio tiempo. Es como una costumbre de nuestra mente, en la tradición occidental, buscar señales del fin. Y creo que es una costumbre que se ha forjado, literalmente, a través de nuestra lectura del Apocalipsis. Sorprendentemente, esta inclinación entre millones de ellas puede no tener su origen en nuestra morbosa fascinación por el caos. En su lugar podría hallar sus raíces en la percepción de que el Apocalipsis es, en último término, una historia de esperanza. Los ama. Esperar, reyes de la tierra. Inevitablemente habrá un juicio final y todo eso, pero al menos, si ocurre en nuestro tiempo, podremos ser testigos del final de tanto mal. El periodo que conduce al final de los tiempos está marcado por una sucesión de horrores, pestes, plagas, guerras, crisis económicas, destrucción. Es un periodo marcado por el sufrimiento de todos los que tienen que vivirlo. Pero a su término llega Jesucristo, se libra la batalla final y Satán es derrotado. Todo merece la pena. Lo que queda es ese concepto de la aniquilación definitiva del mal. Pero si los horrores del Apocalipsis realmente han de llegar, ¿servirá de algún consuelo la desaparición del demonio para aquellos pocos que sobrevivan? Según las Escrituras, encontrarán solaz en un mundo nuevo. Y Dios mismo estará entre ellos, y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más llanto ni clamor, ni dolor. Apocalipsis 21:4. Todo parece apuntar a que llegará un tiempo marcado por el sufrimiento y las catástrofes. No creo que tengamos manera de evitarlo. Creo que va a sobrevenirnos y es ineludible. Así está escrito. Solo el tiempo puede decirlo. A juzgar por el comportamiento que los humanos hemos venido mostrando durante los últimos 100 años, parece posible que se cuenten por millones los pertenecientes a la actual generación que busquen en el Apocalipsis pistas sobre el final de los tiempos, preguntándose cómo y cuándo todo ha de terminar.